el chirrido del acero retorciéndose, y después, un silencio sepulcral en una carretera oscura. Lo que queda de un Porsche 928 blanco, es el ataúd de un rey. La noticia cae como un rayo que parte en dos el corazón de México. Salvador Sánchez, el campeón perfecto, el guerrero invencible, está muerto. ¿Cómo pudo el hombre que parecía inmortal entre las cuerdas, encontrar la muerte de una forma tan banal, tan repentina, en la cima absoluta de su poder? La respuesta es la clave de su leyenda. Acompáñame a descubrirla y si esta historia ya te atrapó, demuestra tu apoyo con un like. Dime desde qué ciudad nos estás viendo, y qué hora es por allá. Para entender la muerte de un rey, primero hay que entender el nacimiento de un guerrero forjado en la necesidad. Antes del rugido del Porsche en la carretera, existió el silencio del hambre en las calles de Santiago Tianguistenco. Un lugar de tierra y trabajo duro, donde los sueños de un niño a menudo pesan menos que la obligación de llevar pan a la mesa. Allí, en ese crisol de pobreza, nació un niño callado, de mirada profunda y hombros demasiado pequeños para la carga que el destino le impondría. Su nombre era Salvador, pero todos le llamarían Sal. Round tras round, la sorpresa en el Garden se transformó en un silencio denso, casi religioso. El público mexicano, que había llegado para festejar, ahora rezaba en sus asientos. Veían a su Dios, al hombre intocable, respirar con dificultad. Lo veían buscar respuestas en su esquina que no llegaban. Cristóbal Rosas le gritaba, le suplicaba que volviera a ser él, que encontrara el ritmo, que usara la inteligencia que lo había hecho leyenda. Pero en el ring, Salvador no era un general, era un soldado atrapado en una emboscada. Por primera vez en su carrera, el campeón parecía confundido, perdido. Cada golpe que recibía no era solo un impacto físico, era un eco de las distracciones, de las noches en vela, del rugido del motor de su Porsche en carreteras vacías. Era el precio de la gloria que se le presentaba a cobrar, todo junto, en los puños de un hombre que no tenía nada que perder. Por primera vez, el mundo vio al rey sangrar. Y no era la sangre de un corte superficial, era la sangre de su propia invulnerabilidad. La armadura perfecta, forjada en la pobreza de Tianguistenco y pulida con victorias legendarias, mostraba su primera grieta. Pero entonces, en los rounds de campeonato, cuando parecía que la leyenda se desmoronaría, ocurrió algo más. Él no eligió el boxeo lo eligió a él como la única herramienta posible para romper las cadenas de la miseria. Mientras otros niños jugaban en el polvo, Sal aprendía a sangrar en un gimnasio que olía a sudor, a óxido y a esperanza desesperada. Cada golpe que lanzaba contra el costal no era por un trofeo, era por su familia. Cada gota de sudor que caía sobre la lona, era una moneda que imaginaba en el bolsillo de su madre. El ring no era un escenario para la gloria, era un altar de sacrificio. Su motivación tenía un rostro, el de su madre. Le hizo una promesa silenciosa, un juramento no dicho con palabras, sino con el endurecimiento de sus nudillos, y la determinación de acero en sus ojos. Ellos nunca más pasarían necesidad. Él sería el muro que detendría la marea de la escasez. Esta promesa se convirtió en el combustible de un fuego que ardería con una intensidad aterradora. No peleaba para ganar, peleaba para cumplir. No entrenaba para ser el mejor, entrenaba para sobrevivir. Esta fue su forja. En el frío de las mañanas, corriendo cuando el mundo aún dormía. En el dolor de los golpes recibidos, aprendiendo que la paciencia era un arma más letal que la fuerza bruta. El guerrero despertó. Impulsado no por la técnica, sino por el puro orgullo, por el juramento hecho a su madre, por la bandera que llevaba en el corazón, Salvador Sánchez dejó de boxear, y fue a la guerra. Dejó de ser el matador y se convirtió en el toro. Fue un intercambio salvaje, un diálogo de furia y dolor. Fue allí, en el borde del abismo, donde demostró por qué era un campeón de verdad. En el 15º round, con el aliento de todo un país en su nuca, conectó la combinación que finalmente derribó al león africano. Ganó. El referee levantó su mano y el cinturón se quedó en México. Pero la victoria se sentía hueca, extraña. En el vestidor, el silencio era más atronador que los aplausos que aún resonaban en la arena. El cinturón de campeón yacía sobre una banca, frío, inerte. Ya no era un símbolo de poder absoluto, sino un recordatorio del precio inhumano que exigía. Salvador se miró al espejo y no vio al ídolo invencible.
Vio a un hombre exhausto, con el rostro hinchado y la mirada vacía. Vio a un guerrero que había visitado el infierno y apenas había logrado regresar. La victoria se sentía como una derrota. La primera herida, la verdaderamente grave, no estaba en su rostro, sino en su alma. Su estilo de contraataque letal no nació de una estrategia enseñada por un entrenador, nació de la vida misma. Aprendió a esperar el momento justo, a no desperdiciar energía, porque en su mundo, desperdiciar algo era un pecado. Estaba siendo moldeado, no como un deportista, sino como un instrumento del destino, un arma afilada por el sufrimiento y apuntada hacia la grandeza. Esa hambre, ese impulso primario de luchar por los tuyos cuando no hay nada más, es un fuego que todos de alguna manera conocemos. ¿Quién en tu vida te inspiró a luchar cuando todo parecía perdido? Déjame saber en los comentarios, y si esta historia ya está tocando tu alma, regálanos un like para que la leyenda de Salvador Sánchez nunca se apague. La promesa hecha en el polvo de Tianguistenco ahora se sellaría con sangre y sudor en los cuadriláteros profesionales. Cada campanada era un recordatorio de su juramento, cada rival, un obstáculo entre su familia y el hambre. Su carrera no comenzó con fuegos artificiales, sino con un silencio aterrador. Un silencio que se apoderaba de las arenas baratas y los gimnasios olvidados cada vez que Salvador Sánchez subía al ring. No era un espectáculo de agresión desmedida. Era algo más inquietante. Era una lección de geometría y violencia. Los oponentes, jóvenes promesas o veteranos curtidos, se lanzaban contra él, esperando la furia de un novato ansioso. Había descubierto su propia mortalidad. Aquella noche, el campeón perfecto se dio cuenta de que era un hombre. Y esa revelación, esa vulnerabilidad expuesta bajo las luces más brillantes del mundo, fue el verdadero punto de inflexión. Fue la grieta por la que, apenas 22 días después, se filtraría la tragedia final. Si quieres ser testigo de cómo esa herida invisible lo condujo a su último y fatal viaje por una carretera oscura, suscríbete y activa las notificaciones. Porque la espiral descendente ya había comenzado, y nadie, ni siquiera él, podía detenerla. El amanecer del 12 de agosto de 1982, no trajo la luz, sino una oscuridad repentina. 22 días. Ese fue el tiempo que separó la última gota de sudor en el ring de la última gota de vida en una carretera solitaria. La noticia fue primero un rumor helado, un susurro incrédulo que viajó por los cables del teléfono y las ondas de la radio, creciendo hasta convertirse en un grito colectivo de dolor. El campeón invencible, el hombre forjado en la necesidad y coronado por la gloria, había sido derrotado no por un puño, sino por un amasijo de metal retorcido. La espiral descendente no fue la suya. Salvador no se autodestruyó con vicios o excesos, su disciplina era su armadura. Pero encontraban un muro. Un fantasma que se deslizaba, que esquivaba por milímetros, que observaba con una calma depredadora. Sus ojos no reflejaban ira, sino cálculo. Dejaba que se cansaran, que se frustraran, que expusieran la más mínima apertura en su guardia. Y entonces, como un relámpago, surgía el contragolpe. No era un solo golpe, era una combinación precisa, brutal, diseñada no solo para noquear, sino para desmantelar la voluntad del hombre que tenía enfrente. Uno a uno, caían. No entendían cómo un muchacho tan sereno podía golpear con la fuerza de un tren de carga. El mundo del boxeo comenzó a susurrar su nombre, no con admiración, sino con una especie de temor reverencial. Este no era un peleador, era un estratega implacable, un general en un campo de batalla de 4 esquinas. La prueba definitiva llegó el 2 de febrero de 1980 en Phoenix, Arizona. El campeón era una leyenda, un ídolo de puños de hierro. Dani Coloradito López. Un guerrero que había defendido su título mundial del Consejo Mundial de Boxe con una ferocidad legendaria. Para el mundo, Sánchez era solo el siguiente sacrificio en el altar del Coloradito. Pero en la esquina de México, había una fe silenciosa. El combate comenzó como todos esperaban. López, el toro, yendo hacia adelante, lanzando bombas con la intención de arrancar la cabeza del retador. La espiral fue de México. Fue la caída de un pueblo entero al abismo de la incredulidad y el luto. La autodestrucción no fue la de un hombre, sino la de un sueño colectivo. Las imágenes de aquellos días son el testamento de un corazón roto.
Vemos las calles de Santiago Tianguistenco, su cuna, mudas, paralizadas por un silencio más ruidoso que cualquier campana. Vemos los rostros de los ancianos y los niños, con los ojos vidriosos, como si hubieran perdido no a un ídolo, sino al hijo pródigo, al hermano mayor que prometió cuidar de todos. El impacto en su familia fue una herida que nunca cerraría. La promesa hecha a su madre, la de nunca más pasar necesidad, se había cumplido a un costo impensable. Ahora, la casa que construyó con sus puños se convertía en un mausoleo de su ausencia. Cada cinturón, cada trofeo, cada fotografía en la pared, era un recordatorio brutal de la fragilidad de la grandeza. Su carrera, que apuntaba a las estrellas, a combates legendarios contra Argüello y Leonard, se desvaneció en el asfalto. El futuro del boxeo se había estrellado junto a él. El funeral no fue un adiós, fue el desgarro público de un alma nacional. Miles, cientos de miles, caminaron junto a su féretro, una marea humana que lo llevaba en hombros por última vez. Y Sánchez, el matador, danzaba. Lo dejaba pasar, lo hacía fallar, y con cada error, cobraba un peaje de dolor. Un JAB preciso, un gancho al cuerpo, una derecha que estallaba en la mandíbula del campeón. El rostro de López se transformó del de un cazador, al de un hombre perdido en un laberinto mortal. En el round 13 el campeón, agotado, confundido y castigado, ya no pudo más. Una tormenta de golpes lo envió contra las cuerdas, indefenso. El referee detuvo la masacre. El silencio se apoderó del Coliseo por un segundo, un instante de incredulidad colectiva, y luego estalló el grito. Un nuevo rey había sido coronado. Salvador Sánchez, el muchacho de Santiago Tianguistenco, era el campeón del mundo. Había llegado a la cima, cumpliendo la promesa hecha a su madre de una forma que ni él mismo había soñado. Pero la corona de un rey no está hecha solo de oro y gloria. Está forjada también con el peso de las expectativas de toda una nación, con la presión de la inmortalidad, y con las sombras que inevitablemente atrae la luz más brillante. Para entender cómo esa corona, ganada con tanta sangre y estrategia, comenzaría a convertirse en una carga imposible de llevar, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo de esta leyenda. No cargaban a un boxeador, cargaban el peso de su propia esperanza perdida. Era el México humilde despidiendo a su rey, al hombre que les demostró que era posible salir del barrio y conquistar el mundo. El campeón del pueblo había muerto, y con él, moría la certeza de que un hombre podía tocar el cielo y quedarse allí para siempre. Ahí, en ese silencio, en el fondo del pozo, la pregunta no era por qué murió un campeón, sino por qué se apaga la luz de aquellos que más brillan. ¿Alguna vez has sentido que el destino te ha robado algo irreemplazable? Si es así, deja un like como una señal de que entiendes este dolor. El llanto se seca. El luto, con el tiempo, se transforma en un silencio pesado, en una ausencia que se instala en el alma de México. La tierra que recibió el cuerpo de su campeón ha cerrado su herida, pero la cicatriz permanece. Y en ese silencio, comienza una nueva batalla. Una guerra sorda y sin guantes, no por un cinturón de oro, sino por algo infinitamente más frágil: la memoria. La lucha por la redención no sería la de Salvador Sánchez, pues él no tenía nada de qué redimirse. Su vida fue un testamento de disciplina y honor. El muchacho que había prometido sacar a su familia de la pobreza ya no existía. En su lugar, se erigía un rey. Con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo ceñido a su cintura, Salvador Sánchez no solo había cumplido una promesa, había inaugurado un imperio. Su reinado no fue de extravagancia ni de palabras vacías, fue un reinado de terror silencioso, ejecutado con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Cada defensa del título era una demostración de poder absoluto, una lección de que en su ring, las esperanzas de sus rivales venían a morir. El mundo del boxeo lo observaba con una mezcla de asombro y temor. No era un peleador, era una fuerza de la naturaleza controlada por una mente maestra. Pero para que un rey se convierta en leyenda, necesita una guerra que defina su era. Y esa guerra tenía un nombre: Wilfredo Gómez. El puertorriqueño era todo lo que Sánchez no era. Era ruidoso, arrogante, una tormenta de furia con dinamita en los puños. Llegó a Las Vegas invicto, con 32 knockouts en 33 peleas, arrastrando el orgullo de toda una isla. La pelea fue enmarcada como la batalla definitiva: México contra Puerto Rico, el estratega contra el destructor. Para México,
No era un evento deportivo. Era una cuestión de honor nacional. No. Esta era la lucha de su legado contra el demonio más implacable de todos, el olvido. El primer asalto lo libra su fantasma contra el frío cálculo de los analistas. En los salones donde se debate la grandeza, su nombre es mencionado con una nota de pesar, casi con lástima. Un talento inmenso, dicen, pero una carrera incompleta. La palabra potencial se convierte en una jaula. Lo comparan con los gigantes que sí completaron su viaje, con los Leonard, los Durán, los Argüello a quienes nunca pudo enfrentar. Cada debate es una herida nueva, cada lista de los mejores de la historia donde su nombre aparece con un asterisco, es una derrota. La pregunta, ¿qué habría sido? Deja de ser un lamento para convertirse en un arma en su contra, una forma de disminuir lo que sí fue. Este es el primer demonio, la tiranía de lo inconcluso, la sombra de las peleas que solo existieron en la imaginación del mundo. El segundo demonio es el tiempo mismo, un ladrón que desdibuja los rostros y apaga el eco de las ovaciones. Nuevos ídolos surgen, nuevas leyendas se forjan sobre la lona. El rugido de la multitud por un nuevo campeón mexicano amenaza con ahogar el recuerdo del rey caído. Las nuevas generaciones, que no lo vieron pelear, que no sintieron el país paralizarse con cada uno de sus golpes, lo conocen solo como un nombre en un libro de récords, una fotografía en blanco y negro. La noche del 21 de agosto de 1981, un país entero contuvo la respiración. Lo que sucedió en el Caesars Palace no fue una pelea. Fue una humillación metódica, una deconstrucción brutal de un mito. Desde el primer round, cuando Sánchez envió a Gómez a la lona, quedó claro que no estaban en la misma dimensión. Salvador se movía como un fantasma, apareciendo y desapareciendo, castigando cada error de Gómez con una violencia devastadora. Cada golpe de Sánchez no era solo un impacto físico, era un insulto al orgullo de su rival, una nota en la sinfonía de su caída. El octavo round no fue el final de una pelea. Fue la ejecución de una leyenda y el nacimiento de un dios. Cuando el referee detuvo la masacre, el grito que se escuchó en cada rincón de México fue el de la coronación. Salvador Sánchez ya no era un campeón. Era el dueño del mundo. A partir de ese momento, se convirtió en un ídolo de proporciones míticas. Su rostro era el estandarte de la nación. Los niños en los barrios no jugaban a ser futbolistas, jugaban a ser Sal Sánchez. Era el campeón del pueblo, el hijo pródigo de Santiago Tianguistenco que había conquistado el planeta. Conducía un Porsche 928 blanco, no como un símbolo de ostentación, sino como la prueba material de que los sueños, por más humildes que fueran sus orígenes, podían cumplirse. Su historia corre el riesgo de convertirse en una nota a pie de página, el prólogo trágico de la era de otros. La lucha es ahora contra la indiferencia, contra la marea imparable del presente que todo lo arrastra hacia el olvido. Pero un campeón como Salvador Sánchez no pelea solo, ni siquiera desde la tumba. Su ejército son aquellos que sí lo vieron, que sintieron en carne propia la perfección de su arte. Los primeros en defender su memoria son, irónicamente, sus más grandes rivales. Escuchen a Wilfredo Gómez, el hombre que llegó a Las Vegas como un dios de la guerra y se fue humillado. En sus palabras no hay rencor, solo una reverencia absoluta. No habla de un rival, habla de una fuerza de la naturaleza, de una inteligencia en el ring, que rayaba en lo sobrenatural. Escuchen a Azuma Nelson, el joven león que le dio su última y más dura batalla. Él, que se convertiría en una leyenda por derecho propio, siempre habló de Sánchez como el mejor hombre al que jamás se enfrentó, un fantasma de poder y precisión que lo persiguió por el resto de su carrera. El testimonio de los vencidos se convierte en el evangelio de su grandeza. Luego están los guardianes de la llama, los historiadores y periodistas que se niegan a dejar que la narrativa sea secuestrada por la especulación. Era intocable, un monarca en la cima de su poder, con un futuro tan brillante que parecía capaz de eclipsar al sol. Se hablaba de peleas contra los más grandes, Alexis Argüello, Sugar Ray Leonard. No había límite para su grandeza. Era joven, era invencible, era eterno. Era el rey del mundo, un hombre que parecía haber domesticado al destino mismo. Pero cuando un mortal se sienta en un trono tan alto, ¿no está acaso tentando a las sombras que siempre esperan su turno? ¿Puede un hombre ser tan perfecto, tan inexpugnable, sin que el universo busque reequilibrar la balanza de la forma más cruel posible? La noche del 21 de agosto de 1981, Salvador Sánchez no solo noqueó a Wilfredo Gómez,
noqueó al destino, o eso pareció. Se había convertido en el monarca absoluto, el rey silencioso cuyo puño hablaba el lenguaje universal del poder. México no solo tenía un campeón, tenía un semidios vestido con guantes de cuero, un estandarte de orgullo que ondeaba en el escenario más grande del mundo. El silencio de Santiago Tianguistenco fue reemplazado por el rugido de un planeta que exigía más. Los nombres que se susurraban en las oficinas de los promotores ya no eran de simples contendientes, eran de leyendas vivientes. Alexis Argüello, el flaco explosivo, un maestro de 3 divisiones. Ellos desempolvan las cintas, analizan cada movimiento, cada contraataque, cada finta. No ven una carrera corta, ven una era de dominio absoluto. 9 defensas del título en apenas 27 meses. Una actividad y una consistencia que desafían toda lógica. Argumentan que no se debe juzgar a un hombre por las peleas que no tuvo, sino por la perfección que alcanzó en las que sí libró. Convierten los números en poesía, las estadísticas en la prueba irrefutable de un reinado impecable. Su lucha es intelectual, una defensa apasionada en el tribunal de la historia del boxeo. Pero la verdadera redención, la más poderosa, no se libra en los libros de récords, ni en los foros de debate. Se libra en el corazón del pueblo. Se libra en los gimnasios de Santiago Tianguistenco, donde los entrenadores aún le dicen a los niños que peleen a los Sánchez, con la cabeza fría y el corazón en llamas. Se libra en las sobremesas familiares, donde los abuelos les cuentan a sus nietos la historia del campeón humilde que puso el nombre de México en lo más alto. Su legado no es una estadística, es un sentimiento, es el orgullo, la inspiración, la prueba de que la grandeza puede nacer del polvo. El pueblo no necesita que un experto le diga quién fue Salvador Sánchez. Sugar Ray Leonard, la sonrisa de oro y la velocidad de un relámpago. El mundo quería saber hasta dónde podía llegar el muchacho del pueblo, hasta qué altura podía volar el águila mexicana. Pero la corona es pesada. Y su sombra es larga y fría. Por primera vez, Salvador no luchaba contra un hombre, sino contra una idea, la idea de su propia perfección. Cada victoria, cada aplauso, cada titular que lo llamaba invencible, era un eslabón más en una cadena invisible que se apretaba alrededor de su alma. La presión de ser el salvador de un pueblo, el hombre que no podía fallar, comenzó a filtrarse por las grietas de su disciplina de monje. El campeón, que había encontrado la paz en la soledad del gimnasio, ahora se encontraba en el centro de un torbellino de fama, dinero y expectativas. Y con el dinero, llegaron los símbolos del éxito. El Porsche 928 blanco, un relámpago de ingeniería alemana, se convirtió en más que un coche. Era un trono móvil, una declaración de que el niño pobre había conquistado el mundo. Pero también se convirtió en una vía de escape. Las carreteras oscuras y solitarias entre sus campos de entrenamiento se transformaron en su nuevo ring, un lugar donde podía empujar los límites sin un árbitro, sin un rival, solo él contra la velocidad. Ellos lo saben. Ellos lo vivieron. Y en su memoria colectiva, él sigue invicto. Finalmente el veredicto llega. El momento en que la historia se niega a olvidar. Años después de su muerte, las puertas del lugar más sagrado del boxeo se abren para él. Su nombre es anunciado, y su placa es colocada en el Salón de la Fama Internacional de Canastota. Es la canonización. El reconocimiento oficial y eterno de que su carrera, aunque truncada, fue una obra maestra. La lucha por la redención de su memoria ha terminado. El asterisco ha sido borrado. Su nombre ya no está acompañado por una pregunta, sino por una afirmación. Salvador Sánchez, el campeón eterno. Su lugar en el Olimpo del boxeo fue asegurado, no por él, sino por aquellos que se negaron a dejar que su luz se extinguiera. Y esto nos obliga a preguntar. ¿Qué es lo que define a un verdadero campeón? ¿Son las victorias? ¿Los títulos? ¿La carrera perfecta? ¿O es el eco que deja un hombre en el corazón de su gente, un eco tan poderoso que lucha por él incluso después de que se ha ido? Déjame saber en los comentarios qué significa para ti ser un campeón de verdad. El polvo del olvido ya no podía tocarlo. Con su inducción al Salón de la Fama, el martillo del juez final había caído. Conducía como si intentara escapar de algo que no estaba en el camino, sino dentro de él. La disciplina de acero que lo había llevado a la cima comenzó a mostrar finas grietas casi imperceptibles. Las noches, antes dedicadas al descanso sagrado de un guerrero, a veces se alargaban. Las voces que lo rodeaban ya no eran solo las de su entrenador, Cristóbal Rosas, o las de su familia.
Aparecieron nuevos amigos, amigos de ocasión, atraídos por el brillo de la corona, susurrándole al oído que un rey merecía disfrutar de su reino. Nadie lo veía como una debilidad. Era el campeón, después de todo. ¿Quién podría negarle un momento de desfogue, un instante de libertad tras la brutalidad de su oficio? Pero la sombra crecía. Se manifestaba en su entrenamiento, que se volvió casi maníaco, obsesivo. Se castigaba en el gimnasio como un penitente, empujando su cuerpo más allá de cualquier límite humano, como si intentara sudar los demonios de la presión. Y después, en la oscuridad, buscaba liberarse de esa misma jaula de perfección que él mismo había construido. El hombre sereno, el estratega frío, comenzó a mostrar destellos de un joven de 23 años abrumado por el peso de ser una leyenda en vida. Su mirada, antes tranquila como un lago de montaña, ahora tenía a veces la agitación de una tormenta en el horizonte. La batalla por su memoria, librada en susurros y debates durante años, había terminado con una victoria absoluta. Su nombre, tallado en la inmortalidad, era la respuesta final a cada escéptico, el sello definitivo sobre una carrera perfecta. El legado estaba a salvo, protegido del paso del tiempo y de la llegada de nuevos ídolos. Pero es en esa misma inmortalidad donde vive la herida más profunda, la pregunta que ni el bronce ni el mármol pueden responder. La dolorosa pregunta que lo define todo. ¿Qué habría sido? Ese es el verdadero legado de Salvador Sánchez. No es una colección de cinturones o un récord impecable. Es un eco eterno, una ausencia que pesa más que cualquier presencia. Otros grandes campeones tuvieron la oportunidad de envejecer, de ver su llama disminuir lentamente hasta apagarse. Vimos sus últimas peleas, su declive, su retiro. Su historia fue una novela completa, con un principio, un desarrollo y un final. La de Sal fue un poema trágico, un relámpago que iluminó el cielo en su máximo esplendor, y luego, simplemente, desapareció, dejando la noche más oscura, y una estela de fuego en la memoria colectiva. Su leyenda no se mide en lo que fue, sino en todo lo que nos fue arrebatado. El combate contra Argüello, el duelo de estilos contra Sugar Ray Leonard, la unificación de los títulos. La armadura del guerrero perfecto, forjada en la pobreza y templada en las batallas más feroces, comenzaba a sentir el óxido de la gloria. Era un veneno lento, dulce, que se disfrazaba de recompensa. Las negociaciones para las superpeleas eran un laberinto de egos y millones de dólares. Un mundo sucio y complejo que contrastaba con la pureza del combate. Don King, el promotor de cabellos eléctricos, movía los hilos, y Salvador se sentía cada vez más como una pieza en un juego que no entendía del todo. Él solo quería pelear, demostrar que era el mejor. Pero ser el mejor ahora implicaba fiestas, contratos, apariciones públicas, y una constante vigilancia. La soledad que había sido su mayor fortaleza se estaba convirtiendo en su mayor anhelo. La sombra no era un rival de carne y hueso, era el eco de su propia grandeza, un fantasma que le recordaba constantemente que la caída desde la cima no es un descenso, es un abismo. Fue la presión de ser el ídolo de todo un pueblo lo que empezó a desgastarlo. ¿Fueron las nuevas compañías que la fama trae como polillas a la luz, ofreciendo distracciones peligrosas? ¿O era simplemente el vértigo de la velocidad, el deseo de un joven de 23 años de sentir que podía dominarlo todo, dentro y fuera del ring, sin consecuencias? Un futuro tan glorioso que casi podíamos tocarlo, robado en un instante. ¿Y así? Volvemos a esa carretera oscura, al metal retorcido de un Porsche blanco, al silencio que lo cambió todo. Volvemos a la pregunta que abrió nuestra historia: ¿cómo el hombre que parecía inmortal entre las cuerdas, pudo encontrar la muerte de forma tan banal y repentina? La respuesta, que ha perseguido a México por décadas, es tan simple como brutal. Salvador Sánchez murió porque era un hombre. En el ring, era un dios de la estrategia, un matador invencible, una fuerza de la naturaleza. Pero fuera de él, era un joven de 23 años, con un amor por la velocidad, un hombre de carne y hueso sujeto a las mismas leyes frágiles de la existencia que todos los demás. Su invencibilidad era una armadura que se quitaba junto con los guantes. Murió porque el destino no respeta reyes, porque la fragilidad humana es la única fuerza que ni el corazón más grande de un campeón puede derrotar. Esa es la verdad que lo hace eterno. No lo recordamos como un campeón perfecto e intocable, sino como un héroe trágicamente humano. La herida de su partida nunca cicatrizó, se convirtió en parte de su leyenda. No lo amamos a pesar de su final,
Lo amamos por él. Déjame saber en los comentarios qué crees que fue lo que realmente comenzó a quebrar al campeón perfecto. Llegó la noche del 21 de julio de 1982. El Madison Square Garden, el templo del boxeo, se preparaba para una coronación más. El rival era un nombre que no significaba nada para el mundo, una sombra traída desde África, Azumah Nelson, de Ghana. Un trámite, decían los expertos. Una última sinfonía menor antes de las óperas monumentales que se negociaban contra Alexis Arguello y Sugar Ray Leonard. Para el público, era una noche de celebración anticipada. Para Salvador, era una noche para acallar los demonios que el peso de la corona había despertado. Pero el destino, ese antagonista silencioso y paciente, ya había escrito un guión diferente para esa velada. Desde el primer campanazo, algo estaba mal. La calma depredadora de Sánchez, esa serenidad que congelaba a sus oponentes, no estaba allí. En su lugar, había una tensión, una prisa casi imperceptible. Y frente a él, el desconocido, no peleaba como una víctima. Peleaba como un león hambriento que no había sido informado de que debía temer al rey. Los golpes de Nelson eran rocas, sordos y pesados. No tenían la elegancia de Gómez, pero poseían una verdad brutal que aterrizaba una y otra vez sobre el cuerpo del campeón. Porque en su historia vemos el reflejo de nuestras propias esperanzas y de nuestra propia vulnerabilidad. Él nos enseñó que se puede nacer en la nada y conquistar el mundo, pero también nos recordó que hasta los reyes más grandes pueden caer. Su vida no es una fábula, es un corrido. La balada de un guerrero de Santiago Tianguistenco que llevó el orgullo de un pueblo sobre sus hombros, que nos hizo creer en lo imposible, y que se fue demasiado pronto, dejándonos con el corazón roto y un legado inmortal. La historia de Salvador Sánchez es un eco en el panteón de los héroes caídos, un recordatorio de que la grandeza más pura es, a menudo, la más fugaz. Pero su saga no es la única. El deporte está lleno de reyes sin corona, de genios cuya luz se extinguió antes de tiempo, de guerreros cuya última batalla no fue en la arena, sino contra el destino mismo. Si el alma de este guerrero te ha conmovido, si sientes el peso de su gloria perdida, suscríbete y acompáñanos a desenterrar las leyendas de aquellos cuya historia merece ser contada. Porque hay campeones que ganan cinturones. Y hay campeones que, al caer, conquistan la eternidad.